Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Ojalá nos convenzamos de que un cristiano es el que vive en conexión directa con Jesús las 24 horas del día. Desde que tuvo el encuentro seductor con Él, todo en su vida estaba relacionado con Jesús. Su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de divertirse, su manera de soñar, su manera de sufrir y su manera de gozar. Su vida entera la vive en unión con Cristo Jesús. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sin mí no pueden hacer nada. Esta expresión de Jesús, que para el que no la conozca puede parecerle abusiva y despersonalizante, los cristianos la vivimos de manera altamente positiva, porque expresa nuestra unión con Él, nuestra profunda intimidad con Él. Por eso podemos confesar con San Pablo: para mí la vida es Cristo, a quien, como nos indica la primera lectura, le metieron preso por culpa de Cristo, por culpa de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. También nosotros sostenemos que Cristo está vivo y que vive en nuestro corazón, donde ha querido hacer nuestra morada, desde donde dinamiza toda nuestra existencia. No sabemos vivir sin Cristo Jesús. Señor Jesús, conoce a fondo el corazón humano y de sus necesidades más profundas, pues es el creador de nuestro corazón. Sabe muy bien que impulsó las necesidades más espontáneas y más fuertes del corazón humano y del amor. Lo que desea es amar y ser amado. Por eso ha sido diseñado. Por eso Jesús se pasó toda su vida predicando lo que primero es y lo principal era el amor. Amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. Y como sabe que es difícil amar si uno no se siente amado, nos gritó que Él nos ha amado y nos ama hasta el extremo da y gasta su vida en favor nuestro. Si Él no nos ama, no podremos amar a Dios y a nuestros hermanos. También Jesús sabe que lo que más hace es sufrir a un corazón humano, es sentirse traicionado, o si una persona no amada. Jesús experimentó esta traición a manos de Judas y de Pedro. A Judas no pudo extender su mano y su perdón, porque se la quitó la vida, pero sí lo hizo con Pedro, el entrañable, en la escena que nos relata en el Evangelio de hoy. Jesús suspira por el amor de Pedro, desea ser correspondido por Pedro. Por eso le pregunta por 3 veces si le ama. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
sincera y compungida la respuesta de Pedro: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Los cristianos de todos los tiempos tenemos la bendición de que Jesús nos dirige a cada uno de nosotros y nos da la misma pregunta que le dijo a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y la respuesta que le daremos será siempre la misma: Señor, tú lo conoces todo, tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Al parecer, parece que en el corazón de Pedro hay un problema que dificulta sus futuras responsabilidades comunitarias. Lo podríamos llamar el más que. Es como una herida mal curada que tiene que ver en parte con su orgullo personal, derivado de haber sido elegido por el Señor como piedra de su comunidad, y en parte con una mala comprensión de su autoridad y responsabilidad en ella. Y Jesús, con una infinita ternura y discreción, procura sanarlo y hacerle comprender su verdadera misión. Es una tentación siempre acechante para los pastores y responsables del pueblo de Dios, tanto para clérigos y laicos, porque nos aleja del estilo y de las opciones de Jesús. Resulta que Jesús, siendo el Hijo de Dios, nació en una cueva, fue menos que los demás, que si habíamos encontrado cómodos en una posada o en algún lugar o otro lugar digno. Jesús en su primera noche en la tierra y después de tantas otras veces fue menos que otros que sí tenían donde reclinar la cabeza, y en el punto final de su vida, en la dura existencia y experiencia de la cruz, muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, menos que un hombre. Los discípulos, nada menos que en la plena última cena, discutían quién era el más importante. Jesús les preguntó: ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve, como el menos importante, el menos que. Podemos recordar también aquella parábola del fariseo y del publicano que suben al templo a orar. El fariseo no era como los demás, era más que, era mejor que el pobre desgraciado publicano que ora en el último banco y su oración no fue escuchada. Y sin olvidar que Jesús se rodeó durante su vida de los menos que importaban a los ojos de la sociedad y de la religión de entonces: prostitutas, leprosos, publicanos, cojos, ciegos, todos los más abandonados, los menos que. Pedro, en su impulsividad, había dejado salir una desagradable autosuficiencia al considerarse más que el resto de los discípulos. Aunque todos te abandonen, yo no estoy dispuesto a dar mi vida por ti, o sea, yo más valiente y fiel que los demás. Pero a la hora de la verdad, ni estaba tan dispuesto como pensaba, ni fue más que ni mejor que los demás. Fue en el momento del lavatorio de los pies cuando Pedro rechazó abiertamente la opción de Jesús por el menos que. Aquel gesto de lavarle los pies, propio de esclavos, pretendía corregir la idea de maestro y señor que tenía los 12. Si yo, que soy el maestro y señor, no te lavo los pies, hagan ustedes lo mismo. Pónganse a los pies de los demás, sirvan, alivien, cuiden. Saben que ningún esclavo es más importante, el más que su amo, y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlo.
Pedro parece que no terminaba de entenderlo, y Jesús decide ayudarle y bajarle de su pedestal antes de confirmarle sus tareas como jefe del colegio apostólico. Empieza por preguntarle: ¿me amas más que a estos? Fórmula que finalmente le contesta. Esta es una fórmula, formula la pregunta hasta 3 veces, y por 3 veces cuando Pedro le responde sin aludir a las demás, sin afirmar su más que, Jesús le dice: pastorea, apacienta mis ovejas. Lo que necesito de ti no es que seas más que nadie ni mejor que los demás, sino que aprendas que el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas, el que está pendiente de ellas, el que ni se mira a sí mismo, ni se compara con nadie, ni se considera más digno. Es decir, Pedro, ya que dices que me amas, que se te note en lo que yo te mando, que me amas y que amas a los míos, que al igual que yo he guardado a los que me has dado sin encomendártelos, y tal como me lo recomienda el Padre, ahora tú, Pedro, y luego el de a los apóstoles, tengan la tarea de guardar y cuidar, apacentar un rebaño que es suyo, y al cual tenemos que servir como si fuéramos el mismo Jesús. Sólo así puede entenderse la misión de Pedro y todo pastor o agente de pastoral. Esta encomienda de Jesús debiera afectar mucho más a nuestro modo de estar con, entre y el servicio de las ovejas, con menos dignidades, distinciones, distancias, títulos o más, y mucho más pendiente del rebaño, a pesar de todas nuestras fragilidades, y precisamente partiendo de ellas, porque eso nos hará más compasivos, más servidores, más humildes, más pastores según el corazón de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.